Celebramos estos últimos 100 años y mientras mirábamos los documentos históricos, mientras examinábamos los archivos, mientras mirábamos las juntas que se llevaron a cabo y las minutas que se tomaron durante esas reuniones, nos dimos cuenta de que a través de los últimos 100 años había 3 pilares fundamentales que han formado parte de la esencia de lo que es North Place. Nos has escuchado hablar de eso, pero cuando nosotros miramos las decisiones que líderes y hombres y mujeres tomaron cuando apenas North Place era una pequeña iglesia de 11, 12, 17 personas en aquel momento, encontramos que el común denominador era cómo la gente experimentaba a Cristo, cómo experimentaban comunidad y cómo estábamos alcanzando el mundo y la expansión de llevar el evangelio a nivel local y a nivel internacional. North Place es como una butaca, ¿verdad? O como una banca o un taburete con 3 patas. Y esas 3 patas son Cristo, comunidad y compasión. Y en las próximas semanas vamos a estar viendo cada una de esas 3 áreas, cada uno de esos 3 componentes. Los vamos a examinar en detalle. Hoy vamos a mirar lo que ocurre cuando una persona tiene un encuentro con Cristo. Hoy vamos a ver qué ocurre cuando una persona tiene un encuentro con Cristo. Y es lo que vamos a mirar una de las historias. Cuando nos empezamos a preparar, queríamos examinar las historias, la mayor cantidad de historias posibles del Nuevo Testamento, de qué ocurría cuando había un encuentro entre Jesús y un pecador, entre Jesús y una persona. Pero nuestra historia como gente de fe tiene que ver con encuentros transformadores con Cristo, relaciones edificantes de unos con otros y actos de servicio dentro de la iglesia y hacia el mundo que nos rodea. Hoy vamos a mirar la historia de una mujer que para mí representa el prototipo o el modelo de lo que ocurre cuando una persona tiene un encuentro con Cristo. Y yo voy a compartir la historia de esta mujer, la mujer samaritana, y voy a compartir mi propia historia. Pero en el proceso yo quiero que identifiques cuál es tu historia de transformación cuando tuviste un encuentro con Jesús. Y si hoy es un día en que no has tenido un encuentro con Él todavía, hoy es el día perfecto para hacerlo. Desde los primeros seguidores de Jesús hasta el pequeño grupo que se reunió en 1921 para establecer esta iglesia, hasta las personas que entregaron sus vidas el fin de semana pasado, cada una de sus vidas fue cambiada y marcada y al mismo tiempo entretejida con la historia de esta iglesia. Jesús toma una ruta inesperada en una de sus travesías. Él decide ir a través de Samaria. Y si bien era la ruta más corta y la más lógica, era la ruta que menos personas utilizaban por la controversia social, cultural y política que había en esa época. Los samaritanos eran un tipo de mestizo donde los judíos los odiaban porque estaban mezclados con los gentiles y los gentiles los odiaban porque estaban mezclados con los judíos. Entonces ni los gentiles los querían ni los judíos los querían, así que era gente marginada, rechazada y despreciada. Pero Jesús decide pasar por Samaria cuando todos los judíos de su época le añadían 2 horas de camino para no tener que cruzar por Samaria. Pero en el Evangelio de Juan, el capítulo 4, queda registrada esta historia. Y él dice lo siguiente: y le era necesario, en el verso 4, pasar por Samaria. Y la Nueva Traducción Viviente dice, tenía que pasar por Samaria. Tenía que pasar por Samaria. La realidad es que ese tenía no era por obligación, sino que ese tenía era una representación del corazón de Dios. El corazón de Dios era no ignorar los marginados y cuando va de camino acercándose al pueblo que los demás rechazaban, que los demás deseaban no atravesar, Él llega y se sienta junto al pozo de Jacob justo antes de entrar a la aldea.
Y era eso del mediodía, donde había un calor terrible. Jesús se sienta al lado del pozo y mira lo que ocurre en ese momento. Poco después, verso 7, llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque los discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, diga sorprendió. Y eso es lo que ocurre con cada uno de nosotros cuando tenemos un encuentro genuino y no religioso con Jesús. Jesús nos sorprende. Y entonces dice que ella se sorprendió, él estaba solo, ella se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos, y te expliqué por qué. Entonces Jesús le dijo, usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua de beber? Esta es la experiencia común que tienen las personas cuando verdaderamente se encuentran con Jesús. Y ese es mi primer punto de hoy. Un encuentro genuino con Jesús generalmente no es lo que esperamos. Un encuentro genuino con Jesús es generalmente no lo que esperamos. Era mediodía. Esta señora estaba llegando al pozo. La mayoría de la gente en esa época iba al pozo por la mañana. Apenas cuando comenzaba a salir el sol, la gente iba a buscar agua en la fresca de la mañana. Imagínese usted tener que cargar cántaro del pozo que estaba fuera de la aldea, cargarlo por el peso. Imagínese caminar con eso en medio del calor. Entonces la gente de costumbre iba de temprano al pozo o ya tarde en la noche. Pero esta mujer, debido a la vergüenza por su estilo de vida, debido al rechazo y la burla que había experimentado a través de toda su vida, ella escoge ir al pozo al mediodía, donde no iba a encontrarse con nadie, donde nadie la podía rechazar, donde nadie podía apuntarla con el dedo y criticar su estilo de vida ni sus decisiones. Así que ver a alguien allí fue algo sorprendente e inesperado para ella. Pero más sorprendida aún, estaba sorprendida de encontrarse a alguien, pero estaba más sorprendida de encontrarse con un hombre judío que quisiese hablar con ella. En esa cultura no solamente los judíos despreciaban a los samaritanos, sino que los hombres no hablaban en público con las mujeres a no ser que fueran de su propia familia. Mucho menos un hombre judío con una mujer samaritana. Pero Jesús no solo interactúa con ella, sino que le pide agua. Todo ese encuentro es totalmente sorprendente para ella. El hecho de que él esté ahí a una hora que no esperaba ver a nadie, el hecho de que le hable, tercero, que él inicia la conversación y luego que se interese por alguien como ella. Nosotros cubrimos en detalle toda su historia en una serie que hicimos el año pasado que se llamó Sin Nombre. Pero volvimos a retomar la historia de esta mujer para resaltar la importancia de lo que ocurre en un encuentro con Jesús, que muchas veces es distinto a lo que nosotros hemos experimentado. Mi experiencia con Jesús fue muy parecida a la de ella. Y la quise describir porque no quería olvidar detalles importantes. Yo crecí en una comunidad de fe profundamente religiosa y legalista, donde el Dios que yo conocía estaba más preocupado por tu vestimenta que por tu corazón. Estaba más preocupado por cómo tú te expresabas y cómo te comunicabas que por el corazón tuyo. Estaba más preocupado por comunicarte las cosas que no debía hacer. Y estaba más preocupado por darte las cosas a las cuales Dios estaba en contra que lo que estaba a favor. En mi corazón yo pensaba que Dios era un hombre viejo, anciano, testarudo, con ira y esperando que yo cometiera el primer error para castigarme. Esa era la imagen que la religión había creado en mí acerca de quién Jesús era. Muy distinto a lo que la Biblia describe acerca de quién Jesús es. En mi experiencia nunca estaba a la altura.
Y por más que me arrepentía y le pedía perdón todos los días, no había seguridad de que si Él venía ese día en su segunda venida, yo iba a llegar al cielo, porque nunca estaba a la altura y había una inseguridad constante. Dios siempre fue una religión que para mí seguí por miedo a ir al infierno. Si esto era verdad que había un infierno, yo quería por lo menos tener un seguro de vida. Y eso era lo que Dios representaba para mí. Una religión, no alguien que me amaba o disfrutaba estar conmigo o alguien que quería seguir por placer. Y esto es lo que ocurre. Tú no te acercas a lo que temes, nunca puedes tener verdadera intimidad con lo que temes. Yo tenía un conocimiento de Dios, pero nunca lo conocí realmente. Yo tenía un conocimiento intelectual, muchas veces emocional y muy prescriptivo de quién Él era, pero le tenía miedo. Así como muchos niños que se criaron en la iglesia, cuando pude tomar mi propia decisión a los 18 años, salí de la iglesia para nunca volver ni querer regresar. Y no fue realmente hasta que conocí a Jesús, al Jesús de la Biblia, un Dios que se complace en mí, un Dios que sus pensamientos son más frecuentes que la suma de toda la cantidad de granos de arena de las playas del mundo. Un Dios que más que te persigue, que te ama y que no se da por vencido. No fue hasta que vi al verdadero Jesús de las Escrituras que volví a interesarme espiritualmente. Él conoce todas mis heridas, todos mis complejos, todas mis inseguridades. Él me conoce mejor que a mí mismo. Él sabe todo sobre mí y eso aún así no lo detiene de perseguirme con su amor por mí. Todavía me ama y me quiere. Yo no conocía a ese Dios mientras crecía. Y casi totalmente rechacé la fe cristiana por más de 15 años, porque la gente modeló el enfoque equivocado de Dios frente a mí. Pero cuando me encontré con el verdadero Jesús, me sorprendió y transformó mi vida. Muchas veces el problema es que algunas de las cosas que creemos acerca de Dios y de su Hijo Jesús ni tan siquiera están en la Biblia. Son tradiciones, son escultura, son acercamientos que han sido transmitidos de persona a persona, de generación a generación y de denominación a denominación. Pero recuerda esto, si solo te vas a acordar de una sola cosa, la forma en que tú te acercas a Jesús, la forma en cómo tú ves y entiendes a Jesús, tu concepto de Él determinará todo lo demás en tu vida. La forma como tú lo ves a Él va a determinar todo lo demás en tu vida. La segunda experiencia común que tienen las personas que se acercan a Jesús. Jesús aborda preguntas que ni siquiera sabíamos que necesitábamos respuesta. Jesús aborda preguntas que ni siquiera sabemos que necesitamos respuesta. Mira lo que ocurre. Jesús le está hablando y le está pidiendo de beber agua del pozo a esta mujer. Y mire cómo responde Jesús en el verso 10. Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti. Eso es lo que Él le dijo a la mujer samaritana y lo que te dice a ti y lo que me dice a mí. Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Ya está teniendo él una conversación con esta mujer, una conversación poco típica e inusual. Y en el verso 11 dice: pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella. Y este pozo es bien profundo. ¿De dónde vas a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer una mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús le contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto va a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed
jamás. Y ahí nada más hay una enseñanza increíble. Él le está diciendo, tú estás buscando satisfacer tu sed y tus necesidades en tus carreras. Tú específicamente, mujer samaritana, estás buscando satisfacer tu necesidad de aprobación y de autoestima y de reconocimiento en una cantidad de hombres, pero ninguno de ellos te va a satisfacer la sed profunda que hay en tu corazón. Él está teniendo una conversación aparentemente de agua, pero profundamente espiritual. En el verso 15 ella le dice, por favor, Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua. Ella todavía no sabía lo que estaba pidiendo, pero le dijo, dame de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Ella está tan concentrada en la tarea que tenía que hacer que ni tan siquiera entiende lo que Jesús le está comunicando. Ella está tan ofuscada en su problema inmediato, en su crisis, en su necesidad, que ni tan siquiera está entendiendo lo que él le está ofreciendo. De hecho, ella nunca había oído hablar de esta agua viva. Ella sabía de agua de pozo, pero no sabía de agua viva. No sabe cómo buscarla, no sabe cómo esperarla, ni tan siquiera sabe cómo pedirla. Pero Jesús despierta su anhelo espiritual. Al punto en que ella le dice, pues no entiendo, pero dame de esa agua. Si no me va a dar sed jamás, dame de esa agua. Y me encanta la forma en cómo Jesús le responde. Ella es como un montón de gente que andan en búsqueda de algo auténtico y espiritual. Y cuando comienzan a tener una interacción y un encuentro con Jesús, se les enciende el foco, el bombillo. Pero no lo entienden todo, pero saben que hay algo diferente en él. Y ella le dijo, por favor, Señor, dame de esa agua. Ahora es ella la que le está pidiendo a él que le diera de beber. Piensa en los momentos de tu vida antes de conocer a Jesús, o tal vez incluso después de conocerlo. ¿Alguna vez Jesús te ha revelado algo que ni siquiera sabías que necesitabas? ¿Alguna vez has satisfecho una necesidad profunda en ti que tú habías descartado, olvidado, empujado porque pensabas que eso nunca podría ser satisfecho? Yo recuerdo cuando Él lo hizo por mí. Y lo hizo precisamente en North Place. Nair y yo llegamos a North Place en el año 2000. No había hispanos en nuestra congregación, nada más que unos 3 o 4. Y recuerdo que llegamos con una carriola, un coche doble. Nuestros hijos tienen 11 meses de diferencia. En aquella época éramos jóvenes, flacos y bien parecidos. Pero llegamos a la iglesia cargados de éxito, de sueños, de posibilidades y de tantas cosas que lo menos que imaginábamos era la necesidad profunda de agua viva que había en mí. Yo recuerdo que las primeras reuniones, los servicios que íbamos, empezaban los cantos y yo empezaba a llorar. Y empezaba la prédica y parecía que todo lo que estaban diciendo era para mí solito. Y andaba llora, que llora, que llora y que llora. Recuerdo una vez estábamos en uno de los eventos de Navidad y estaban los niños cantando una canción y yo andaba llora, que llora. Y me dicen, ay, pero ¿por qué lloras? Si están cantando una canción de Navidad y es feliz. Pero ¿qué había ocurrido? Jesús me estaba dando agua viva, la cual yo nunca había probado. Encontré que detrás del éxito, los estudios académicos, la carrera, los sueños cumplidos y la fachada, había una inseguridad que me carcomía por dentro, una necesidad profunda de aprobación, y eso me llevaba a un desempeño desenfrenado y continuo detrás de lo que aparentaba ser el éxito. Pero es lindo cuando Él abre la cortina y mira dentro de tu corazón y te da la oportunidad de ver y reflexionar y ofrecerte agua viva. Y ese es el tercer punto. Expone las partes de nosotros que queremos mantener ocultas. Él expone las partes de nosotros que nosotros trabajamos sin medida para mantener una fachada a como dé lugar, y nos hemos vuelto expertos en tener una cortina de hierro.
Y solo dejamos a unas personas entrar por segundo y luego las cerramos porque no queremos que nadie vea lo que hay detrás de la apariencia. Inmediatamente, después que ella le dice que quiere agua viva, Jesús comienza a revelar cosas escondidas y vergonzosas que había en su vida. Las mismas cosas que la hicieron a ella evitar el pozo por la mañana, encuentra que Él le está develando y descubriendo al mediodía. En el verso 16 al 19 dice, Jesús le dice, ve y trae tu esposo. Y ella le dijo, no tengo esposo, respondió la mujer. Y Jesús le dice, es cierto, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vive. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, de seguro que usted es un profeta. Jesús sabe exactamente cuál es la lucha de esta mujer, cuál es la necesidad profunda de esta mujer. Y Él comienza una conversación que resalta la lucha profunda e interna que ella tiene. Él pudo haberle dicho tan pronto la vio, señora, ¿por qué estás tú aquí al mediodía? Sé que estás aquí porque te estás escondiendo. Sé que estás aquí porque tienes mala reputación, tienes baja moral, has estado con 1000 hombres dentro de la aldea y con el que estás ahora ni tan siquiera es tu marido. Él pudo haberle dicho todo eso, pero si él hubiese comenzado la conversación con ese tono crítico, evaluador, ¿usted está conmigo hasta aquí? Como muchas veces queremos hablarle a las personas que después intentamos y deseamos acercarlos a Él. Él la habría empujado a darse la media vuelta y no volver a hablar más. Y la conversación nunca se hubiese llevado a cabo. Pero hay algo más que Él no hizo. Él no se acercó de forma crítica, pero Él tampoco ignoró su pecado. ¿Está conmigo hasta aquí? Él la amaba tanto y te ama a ti tanto que no ignora lo que no está bien contigo. Él no se deleita en el quebrantamiento y el pecado de la gente. Él no le dice, sé que tiene muchos problemas con el pecado, pero como no quiero ofenderla, ni quiero que pase por un momento incómodo, simplemente lo voy a ignorar. No fue lo que él hizo. Eso hubiese sido tan malo, ignorar el pecado hubiese sido tan malo como ser crítico de entrada. Jesús sabe que para que experimentemos cambio y transformación verdadera, tenemos que tomar y experimentar el agua viva. Tenemos que lidiar con el problema del pecado. Entonces él aborda el pecado del pecador siempre de una manera amorosa. Suavemente le permite darse cuenta de lo que está pasando dentro de sí misma. Y él le dice que traiga a su esposo y le da la oportunidad a ella de confrontar honestamente y admitir lo que ella está pasando en su vida. Jesús toca la médula del problema. Tocó la médula de su necesidad. Los 5 hombres, los 6 hombres eran apenas el síntoma de una necesidad insatisfecha, como lo es siempre el pecado en nuestra vida. Es un síntoma de la profundidad, obviamente el decaimiento humano, pero es un síntoma de una necesidad profunda, insatisfecha, que solo la puede satisfacer Dios, pero buscamos satisfacerla en otras personas, espacios, lugares, carreras, etcétera, etcétera. Por eso es que mucha gente evita a Jesús, porque no quieren que Él exponga lo que hay en su corazón. No quieren asumir la responsabilidad propia de las decisiones pasadas ni actuales. Muchos prefieren creer un espejismo sobre sí mismo y sobre la vida que enfrentarse a la verdad. Muchos prefieren continuar viviendo en una apariencia, pero Jesús lo sabe. Jesús sabe que no puede ser todo lo que Dios creó, te creó que fuera hasta que no enfrentes el pecado en tu vida. Y con ternura y amor expone las partes de nosotros que nosotros tanto intentamos mantener ocultas. Aquí la cuarta experiencia común que tienen las personas cuando realmente se encuentran con Jesús. Jesús siempre va a la médula del asunto. Él no se anda con rodeos.
Va con un amor profundo y es lo que lo impulsa a enfrentarte, pero él siempre va a la médula, al meollo del asunto. Cuando la mujer se siente incómoda con tanta realidad, que es su propia realidad, cuando ella se siente incómoda con la crudeza del momento, ella lo que hace es lo que intentamos hacer la mayoría de nosotros, cambiar el tema. Ella cambia el tema. Los samaritanos también tenían su propia versión del templo, tenían su propia versión. En el verso 20, ella intenta cambiar la conversación de la médula, de la esencia, de la razón por la que Jesús estaba allí, y quiere hablar de templos, de iglesia, de teología y de lugares apropiados donde ir a adorar. O sea, si lo leemos muy rápido no nos damos cuenta, pero Jesús está en un tema profundo y dice, no, ya no me gustó esto. Vamos a hablar mejor de esta otra cosa. Cualquier coincidencia con la realidad, pura casualidad. Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo. Él no entró en un debate teológico, ni de lugares de adoración, ni de templos, ni de monte. Él le dijo, se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si adoras al Padre en este monte o en Jerusalén. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado. En otras palabras le dijo, el reino está aquí, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías está por venir. Todavía ella no sabe con quién está hablando, ¿verdad? Al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Yo soy el Mesías. Jesús se da cuenta del intento de esta mujer de evitar el verdadero problema y la lleva de vuelta a la esencia de la conversación de agua viva. Y Él está tratando de ayudarla a toda costa. Con demasiada frecuencia las personas se distraen con cosas secundarias y nunca llegan a Jesús. O sea, te la dejo ahí para que se asiente. Porque eso incluye gente de iglesia y no de iglesia. No importa lo que tú creas acerca de Noé, ese no va a cambiar tu futuro. No importa lo que tú creas acerca de dinosaurios, eso no va a cambiar tu futuro. Lo que sí importa es lo que tú crees acerca de Jesús de Nazaret, el Cristo crucificado y resucitado. Lo demás, lo que tú creas, realmente no importa, no es tan esencial. Pero hay gente que se obsesiona tanto con ciertos pasajes de la Biblia o con ciertas historias de la Biblia y usan sus preguntas sobre esas cosas para nunca tomar realmente una decisión acerca de Jesús. Cuando verdaderamente nos encontramos con Jesús, podemos estar seguros que Él llega a la médula del problema. Porque el objetivo de Él es redimir y traer transformación a tu vida. El último punto, no puedes quedarte callado respecto a tu encuentro con Jesús. Esa es la quinta característica de una persona que tiene un verdadero encuentro con Jesús. No puedes quedarte callado. Cuando esta mujer finalmente se dio cuenta de todo lo que su corazón había estado buscando estaba en Jesucristo, estalló con una alegría contagiosa y salió corriendo para el pueblo. Imagínese qué tipo de testigo, y me encantaría que leas el resto de la historia. Era una mujer, primero que nada, su voz ni tan siquiera se consideraba en corte en el primer siglo, en la época en que ella está viviendo. Segundo, la cultura no le permitía a una mujer ser ese tipo de vocero. Tercero, su credibilidad, su moral estaba por el suelo, porque en un pueblo pequeño, plaza grande, ¿verdad? Dicen en mi barrio. Entonces todos sabían cuál era su reputación, pero ella sale corriendo sin importarle su pasado, su reputación, lo que digan, lo que piensen, lo que es apropiado culturalmente, porque su encuentro con Jesús lo había cambiado todo. Y una persona que tiene un verdadero encuentro con Jesús no se queda callado. Esta te la dejo para que se asiente también. Dale vuelta al asunto. Porque cuando finalmente tú te tomas un trago de agua viva, cuando finalmente tú encuentras a Jesús y Jesús te encuentra a ti y tú descansas en la seguridad de su amor, de su presencia, de su perdón, de su gracia infinita, de su amistad,
Entonces ya los hombres son solo hombres, las mujeres son solo mujeres, las carreras son solo una carrera, la educación es solo educación, la casa es solo una casa, el coche es solo un coche y todas las demás cosas en las cuales deseaste encontrar seguridad permanente, te das cuenta ninguna de ellas es. Y te liberas de algo que tú quieres que otras personas empiecen a experimentar lo que tú estás experimentando. Agua viva. No importa cuántos años lleves en la iglesia, si nunca lo has experimentado, hoy es tu día. Hoy es tu día. Hoy es tu día de Jesús en el pozo. Hoy estaba Él sentadito al lado del pozo esperando por ti para lidiar contigo con amor y no con religiosidad, para demostrarte lo que hay en tu corazón, para luego decirte: yo di mi vida por ti, por tu pecado y cargué toda tu vergüenza, todas tus malas decisiones, todos tus errores. No hay quien te apunte, quien te señale. Yo no te juzgo. ¿Dónde están los que te juzgan? Vete y no peques más. Y cuando tú recibes eso en tu vida, que es la buena noticia del Evangelio, no te puedes quedar callado respecto a tu encuentro con Jesús. Mira lo que hizo ella. Dejó el cántaro tirado, dice el verso 28. La mujer dejó su cántaro junto al pozo, volvió corriendo a la aldea mientras le decía a todos: vengan a ver un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús, porque la mujer había dicho: Él me dijo todo lo que hice en mi vida. ¿Tú te imaginas? Alguien te está diciendo todo lo que tú hiciste en tu vida. Todo lo que hiciste anoche o antes de ayer o el día antes, y Él te lo dice. ¿Por qué estaba ella tan feliz? Porque se lo había dicho no como una crítica, no de forma religiosa para castigarla o avergonzarla, sino para traerle la libertad que solo Él puede traer cuando quita de ti el pecado. Esa es la diferencia. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Jesús es irresistible. Jesús no es un checkmark de hora y 15 minutos los domingos. Jesús no es un checkmark de algo que tienes que hacer para Él. Jesús está enamorado de ti. Y cuando hay alguien que te ama de forma tan profunda, tú, a pesar de que sabe todo sobre ti, tu respuesta es un amor y una gratitud incomprensible. Luego le dijeron a la mujer: ahora creemos, no solo por lo que nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Él es el Salvador del mundo. Y como la mujer del pozo, tu historia, mi historia, es lo que nos ha traído hasta aquí. Durante los últimos, durante los últimos 2000 años, esa mujer samaritana tuvo un encuentro con Jesús y le dijo a uno, 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 y el uno le dijo al otro y al otro. Y los que empezaron esta iglesia hace 100 años, su vida transformó la vida de una persona. Y la vida de una persona transformó la vida de otra a través de un encuentro con Jesús. Deja que tu encuentro con Jesús traiga transformación. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de tu encuentro con Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón estalló de alegría porque tu vida ha sido transformada? La religiosidad nos lleva a decir: no, es que no es políticamente correcto, no es que no debería, no es que yo soy reservado y soy tímido, no es que a mí me enseñaron que no se habla de religión ni de política. No, mejor me quedo yo callado. Lo que eso posiblemente significa es que tu encuentro con Jesús pasó hace tanto tiempo que te has olvidado de Él, o nunca has tenido un verdadero encuentro con Él. Porque eso es como si tú tuvieras la cura del cáncer y alguien te dijera: no la compartas ni le digas a nadie. ¿Qué usted va a hacer? Traerla. ¿Por qué? Porque es una buena noticia. Deja que el Evangelio y el agua viva hoy te transforme. Pero no solamente te transforme a ti. Si eso ocurriese, este lugar estuviese lleno de gente.
Ponte que cada uno de nosotros decidiera, le voy a hablar a una persona de mi encuentro con Jesús. Tendríamos que tener 2 reuniones en español y 2 en Garland. Mi invitación es, recuerda lo que Él hizo por ti. Recuerda lo que está haciendo por ti. Y no dejes que la religión consuma tu gozo. Que la religión consuma tu vida. Que la tradición consuma tu vida. Porque un encuentro con Jesús trae vida y es vida en abundancia. Te invito a ponerte de pie. Y quiero invitar a nuestro equipo de oración que me acompañe. Y en Garland igual nuestro equipo nos acompaña y Pastor Oscar va a estar viniendo en un momento. Yo creo que este mensaje nos lleva a un reto, a examinar y a tomar una decisión. ¿Dónde estoy hoy en mi relación con Cristo? ¿Es una relación de agua viva o es una relación de muerte, de religión? Una te lleva a la muerte, la otra te lleva a la vida. Y yo te invito hoy a que del mismo modo en que esa mujer tuvo un encuentro con Jesús que cambió su vida para siempre, ese mismo Jesús está aquí hoy, tocando a la puerta de tu corazón. Y si tú abres la puerta de tu corazón, Él entrará y cenará contigo. Dice la Escritura. En otras palabras, tendrá una relación estrecha contigo, porque nunca Él se ha dado por vencido contigo. Porque nunca pensó Él en morir para que tu relación con Él fuera una tibia, distante y llena de miedo. Sino que Él murió en aquella cruz para que tú vivas una vida llena de gozo. Puedas enfrentar la circunstancia con la paz que sobrepasa el entendimiento y la gracia y la fortaleza que solo Él te puede dar. Quiero orar una oración por ti, porque siento que Dios está tocando nuestros corazones. Y al mismo tiempo, si hay alguien que necesita oración o alguien en tu vida que necesita oración, creemos que Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios que salva, que transforma, que vivifica y que vive a través de su iglesia y en su iglesia. Así que si hay una necesidad, déjanos unir nuestra fe a la tuya y puedes pasar acá al frente donde esta gente desea unir su fe a tu fe. Señor, vengo delante de ti hoy dándote gracias por tu fidelidad. Dándote gracias porque tú nos buscas en los lugares más inesperados, en las temporadas más inesperadas de nuestra vida. Y ahí nos alcanzas. Ahí tú tocas nuestro corazón. Ahí tú abres nuestro corazón y haces una cirugía donde pensamos que ya lo que hay es tristeza y desesperanza y años perdidos. Tú llegas hasta ahí y soplas vida y nos muestras tu amor y nos das agua viva para que nunca más tengamos sed ni vayamos a otra fuente que no eres tú. Te doy gracias, oh Dios, por tu grandeza, por tu fidelidad y por tu amor siempre. Amén.